Hoy no te traigo un caso, te traigo 10. He ordenado los 10 crímenes más retorcidos que he subido al canal, desde el menos perturbador hasta el más enfermizo de todos. Voy a empezar por el caso número 10, y cada uno será más salvaje que el anterior. No te imaginas lo que verás en el puesto 1. Vamos a empezar suaves, aunque ya te aviso, esto de suave no tiene nada. A partir de aquí, todo va a ir a peor. Si este te deja mal cuerpo, espera a ver el número 1. Caso 10. Happy Face Killer. Keith Jesperson, conocido como el Happy Face Killer, fue un camionero que aprovechó su trabajo para recorrer Estados Unidos y matar. Durante los años 90, asesinó al menos a 8 mujeres, aunque él mismo decía haber matado a más de 160. Todo comenzó con el asesinato de Townsha Bennett en 1990. La llevó a su casa, la golpeó y la estranguló. Pero lo más loco es que 2 personas inocentes confesaron ese crimen. Y eso le cabreó tanto que empezó a escribir cartas a los periódicos, confesando él mismo los asesinatos y firmándolas con una cara feliz. De ahí su apodo. A partir de ahí, siguió matando. Siempre mujeres vulnerables, siempre estranguladas. Le encantaba el poder. Decía que matar era fácil, como robar una chocolatina. Uno de los casos más turbios fue el de su propia novia, Julie Winningham. La asesinó sin remordimiento. Esa fue su última víctima. Lo pillaron en 1995 y lo condenaron a varias cadenas perpetuas. Pero lo más perturbador fue cuando su hija, Melissa Moore, descubrió la verdad. Recordaba cómo su padre mataba animales delante de ella cuando era pequeña. Años después, escribió un libro contando lo que fue crecer con un asesino. Jesperson nunca se arrepintió. Solo quería que el mundo supiera quién era, y lo consiguió. Caso 9. Tráfico de sangre animal. Luis Miguel Viñals. Flores no era médico, tampoco veterinario, pero durante años, este hombre fue el rey del tráfico de sangre animal en España. Desde un laboratorio clandestino, recogía sangre de cerdos y vacas en mataderos ilegales, sin ningún tipo de control sanitario. Luego, la envasaba, la etiquetaba como estéril y la vendía a clínicas privadas, hospitales y centros médicos de todo el país. Ganó millones de dólares con ese negocio, porque sus productos llegaron a infiltrarse en el sistema médico y se usaron incluso en tratamientos humanos. Todo estalló tras una denuncia anónima. La policía descubrió una red de corrupción sanitaria, donde pacientes y animales fueron tratados con productos contaminados. Y al frente de todo, Luis Miguel, un hombre que convirtió la sangre en su fuente de riqueza. Lo más enfermo no fue que vendiera sangre ilegal, sino que durante años, cientos de personas recibieron tratamientos con ella sin saberlo. Caso 8. Finca del terror. A simple vista, era solo una finca abandonada en mitad del campo, pero dentro se realizaban rituales, restos de animales, sangre seca, símbolos satánicos en las paredes, velas negras, documentos quemados. Nadie quería hablar, nadie quería mirar. La Guardia Civil entró tras varias denuncias por desapariciones, ruidos extraños y actividad sospechosa. Lo que encontraron superó cualquier explicación racional. Gallinas decapitadas, cabritos sacrificados, inscripciones demoníacas, grabaciones perturbadoras. El caso quedó registrado como el culto de la finca roja. Y aunque nunca se identificó al líder de los rituales, los investigadores encontraron huellas de al menos 7 personas diferentes. Algunas grabaciones mostraban lo que parecían sacrificios simulados, pero otras eran reales. A día de hoy, nadie ha reclamado la finca y los vecinos siguen evitando el camino que la rodea. Hay lugares que, aunque estén vacíos, siguen dando miedo. Y lo peor de esta finca es que nunca sabremos todo lo que pasó dentro.
Caso 7. Adam Britton. ¿Y si te dijera que un experto en animales ocultaba una doble vida? Detrás de su reputación, grababa atrocidades inimaginables con sus propias mascotas. Adam Britton era un zoólogo australiano reconocido mundialmente por su trabajo con cocodrilos. Aparecía en documentales, trabajaba con National Geographic y daba conferencias sobre conservación animal. Pero detrás de esa imagen pública, se escondía uno de los criminales más enfermos que ha pisado Internet. Durante años, mantuvo una doble vida. Mientras su esposa, también experta en fauna salvaje, pensaba que cuidaban juntos de perros rescatados, Britton torturaba y abusaba de ellos en secreto. Grababa todo. Lo compartía en foros ocultos de zoofilia y llegó a matar a muchos de esos animales, entre ellos más de 40 perros. Pero el horror no termina ahí. Adam Britton no solo engañaba al mundo entero, sino también a su propia mujer, ocultando una adicción brutal a la pornografía extrema con animales. Se hacía pasar por rescatista para adoptar perros, los sometía a abusos salvajes y luego los ejecutaba sin ningún tipo de remordimiento. Cuando fue detenido, la policía accedió a más de 4.000 archivos de vídeo y conversación. En ellos, se le ve disfrutando mientras infligía dolor. A veces los vídeos incluían comentarios como «este será el próximo» o «este ya no sirve». Fue identificado por el FBI y su caso sacudió a Australia entera. Ninguno de sus colegas ni su esposa tenía idea de su verdadera naturaleza. A día de hoy, espera sentencia, considerado por muchos como el mayor criminal zoofílico jamás arrestado. Caso 6. El hijo de Sam David Berkowitz, también conocido como el hijo de Sam, fue uno de los asesinos en serie más temidos de Estados Unidos durante los años 70. Entre 1976 y 1977, aterrorizó Nueva York con una ola de tiroteos aparentemente aleatorios. Atacaba de noche, casi siempre a parejas en coches o personas solas. Su arma, un revólver calibre .44. En total, mató a 6 personas y dejó heridas a 7 más. Pero lo que lo hizo aún más infame fue su manera de comunicarse. Dejaba cartas burlonas junto a los cadáveres, dirigidas a la policía y firmadas como «El hijo de Sam». En ellas, decía que un demonio poseía al perro de su vecino y que ese demonio le ordenaba matar. Su rostro era el de un hombre común. Nadie lo sospechaba. Cuando lo arrestaron, confesó con frialdad. Dijo que la voz no le dejaba dormir. Su coche fue clave en su captura y una multa mal aparcada terminó llevándolo directo a la comisaría. Tras su detención, muchos pensaron que el caso había acabado, pero años más tarde, Berkowitz afirmó que no actuó solo, que formaba parte de una secta satánica que también participaba en los asesinatos. Aunque nunca se demostró, estas declaraciones aumentaron aún más el misterio y la leyenda macabra en torno a su figura. Hoy, David Berkowitz sigue vivo, cumpliendo cadena perpetua. Se ha declarado cristiano renacido y dice arrepentirse. Pero para muchas víctimas, el terror que sembró jamás se borrará. Caso 5. John Travers. John Travers fue el líder de una de las bandas más violentas que ha visto Australia. En 1986, junto a 4 cómplices, secuestró, abusó sexualmente y asesinó brutalmente a Anita Covey, una joven enfermera de 26 años. La atraparon mientras caminaba sola hacia casa tras salir del trabajo. La subieron a un coche por la fuerza. Durante horas, la sometieron a todo tipo de abusos, turnándose uno por uno. Fue golpeada, torturada, humillada. Después de hacerle todo lo imaginable, la arrastraron por un campo y le cortaron el cuello tan profundamente que casi la decapitan. El crimen conmocionó al país entero. La policía capturó a Travers tras una intensa investigación y su propia arrogancia.
Se lo confesó a un amigo mientras fumaban porros, sin saber que había un micrófono oculto. En esa grabación, detallaba el asesinato sin ningún tipo de remordimiento, incluso burlándose de la víctima. Travers tenía solo 18 años, pero ya tenía antecedentes por abusar sexualmente de animales y torturar gallinas. Su historial era enfermizo. Lo más perturbador, lo hacía con orgullo, como si no sintiera nada. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, al igual que los otros miembros de su banda. A día de hoy, sigue en prisión, considerado uno de los asesinos más despreciados de Australia. Caso 4. Robert Hansen. Secuestraba mujeres, las soltaba en mitad del bosque y las cazaba como si fueran animales. Era su pasatiempo, su juego, su forma de matar. Robert Hansen parecía un hombre cualquiera, panadero, padre de familia, trabajador, pero escondía un instinto depredador. En los años 70 y 80, secuestró a más de 30 mujeres en Alaska. Su método: primero las drogaba, las violaba y luego las soltaba en mitad del bosque para cazarlas como si fueran animales. Iba armado con rifle y cuchillo. Las dejaba correr, aterradas, por los bosques helados de Anchorage. Luego, con calma, las perseguía, las rastreaba y las asesinaba. A veces tardaba horas, a veces días. Era su juego. Muchas de sus víctimas eran mujeres jóvenes, prostitutas o chicas que nadie buscaba. Por eso tardaron años en descubrirlo. Pero una víctima logró escapar. Corrió descalza por la carretera, esposada, y logró denunciarlo. Cuando la policía entró en su casa, encontraron un mapa con cruces marcando dónde había enterrado los cuerpos. Confesó al menos 17 asesinatos, aunque se cree que el número fue mucho mayor. Tenía una doble vida perfecta. Nadie sospechaba que aquel panadero amable era uno de los asesinos más retorcidos de la historia. Fue condenado a 461 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. Murió en prisión en 2014. Caso 3. Catherine Knight. Mató a su pareja, lo despellejó y cocinó su carne con patatas. Puso la mesa para cenar con los hijos, pero algo falló en el plan. Catherine Knight fue la primera mujer australiana condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Pero más allá del castigo, lo que hizo es simplemente inhumano. Después de una relación violenta, asesinó brutalmente a su pareja, John Price, apuñalándolo más de 30 veces. Pero eso no fue todo. Despellejó su cuerpo entero, colgó la piel en un gancho como si fuera un trofeo de caza y cocinó partes de su carne con papas, calabaza y salsa. Luego puso los platos sobre la mesa. 2 platos, uno con el nombre de su hijo, otro con el nombre de su hija. Sí, estaba preparando una cena caníbal para sus propios hijos. Afortunadamente, los niños nunca llegaron, pero la pregunta es inevitable. ¿Qué habría pasado si esa noche hubieran entrado por la puerta? Cuando la policía llegó, encontraron una escena sacada de una pesadilla. Catherine estaba inconsciente tras intentar quitarse la vida, y el cuerpo de Price, irreconocible. Fue arrestada, juzgada y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Hasta hoy, sigue encerrada en una prisión de máxima seguridad, y su caso sigue helando la sangre de quien lo conoce. Caso 2. Luca Magnotta. Imagina ver un vídeo en internet donde alguien asesina a otra persona, y no sea una película, ni un efecto especial. Es real, y el autor lo hizo por fama. Luca Magnotta comenzó matando animales. Grababa sus crímenes y los subía a internet con títulos provocativos. Videos donde gatitos eran asfixiados en bolsas al vacío o donde jugaba con cadáveres de animales como si fueran juguetes. Nadie lo detenía, y eso solo alimentaba su ego. Más tarde conoció por internet a Jun Lin, un estudiante chino.
Lo invitó a su casa, lo drogó y lo asesinó frente a una cámara. Grabó el crimen completo: tortura, desmembramiento, incluso canibalismo. Luego, envió partes del cuerpo por correo a escuelas y partidos políticos en Canadá. Subió el vídeo del asesinato a internet bajo el nombre Un lunático, un pico de hielo. El vídeo se viralizó en la dark web y los foros más oscuros de la red. Con la Interpol detrás, huyó a Europa. Fue capturado en un cibercafé de Berlín, leyendo noticias sobre sí mismo. Durante el juicio, se declaró no culpable por enfermedad mental, pero su actitud fría, sin remordimientos, lo delataba. Hoy cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad. Y su nombre quedó grabado como uno de los asesinos más narcisistas, mediáticos y perturbadores de la era digital. ¿Cuál de estos casos te ha impactado más hasta ahora? Déjamelo en los comentarios, que me los leo todos. Y ahora sí, prepárate, porque el caso 1 no es solo el más turbio de esta lista. Es uno de los más enfermizos que he investigado jamás. Caso 1. La abuela que enterraba cuerpos. La policía nunca imaginó que detrás de esa anciana amable y educada se escondía una asesina en serie. Una abuela que enterraba cuerpos en su propio jardín. Dorotea Puente dirigía una pensión en Sacramento, California, donde vivían personas vulnerables, ancianos, enfermos mentales, discapacitados. Uno de ellos era Bert Montoya, un hombre con discapacidad intelectual que no sabía leer ni escribir. Dependía completamente de ella. Dorotea lo cuidaba, lo vestía, lo llevaba a sus citas, pero también le robaba toda la ayuda del Estado. Y cuando empezó a levantar sospechas, lo mató y lo enterró en el patio trasero de su casa. Aún después de muerto, seguía cobrando su pensión. No fue el único. Durante años, envenenó a sus inquilinos con somníferos, los asfixiaba y los enterraba en el jardín. Todo por quedarse con sus cheques de la seguridad social. Cuando la policía descubrió la verdad, encontraron 7 cadáveres bajo tierra. Pero Dorotea, con su cara de abuelita inocente, seguía negándolo todo. Fue condenada a cadena perpetua. Murió en prisión a los 82 años. Hasta el final, nunca mostró arrepentimiento. Cada uno de estos casos, por distintos que sean, deja al descubierto el lado más oscuro del ser humano. Desde asesinos fríos y calculadores hasta rituales inexplicables, todos comparten una cosa, una historia tan real como perturbadora. Y lo peor es que no son ficción. Este top lo he hecho desde mi perspectiva, según lo que más me ha impactado a mí. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estos casos te ha parecido más enfermizo? ¿Cómo sería tu top personal? Déjamelo en los comentarios, que te leo. Y si quieres ver cada uno en detalle, tienes todos los casos completos en la descripción. Y recuerda, lo que has visto hoy no es ficción. Son crímenes reales, personas reales, historias que ocurrieron, aunque cueste creerlo. Gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado este repaso oscuro, suscríbete y explora cada caso completo en el canal. Esto no ha hecho más que empezar. Esto es Expediente Salvaje.